Aunque podemos afirmar que Fred Firpo Marbury es el primer eslabón en la cadena que lleva al bullpen moderno y el rol de cerrador actual, en verdad lo primero no es enteramente cierto. Aun cuando los historiadores, mirando en retrospectiva, han tenido o hemos tenido la tendencia a establecer esa conexión directa entre Marbury y, digamos, Kenley Jansen o Craig Kimbrell, la cadena o línea que empieza con Marbury termina con Marbury, como mencionamos en una entrega anterior. Como cuenta Bill James en su libro sobre managers, los convencionalismos de entonces, la línea de pensamiento tradicional se impuso. Esta forma de pensar asumía que un lanzador abridor debía finalizar cada partido que iniciaba siempre que fuera posible, y si no lo hacía, pues no había cumplido con su trabajo. Lo otro era que los únicos lanzadores realmente importantes en el staff eran los abridores. Los relevistas eran solo sustitutos y otro hombre más de la banca. Esas creencias tan enraizadas hicieron que los logros de Firpo Marbury desde el bullpen se reinterpretaran, incorrectamente, como fallos o resultados de sus limitaciones. El mismo Marbury dijo muchas veces que su preferencia era ser abridor. Bucky Harris, el manager que hizo de Marbury el primer relevista exitoso de la era moderna, dirigió hasta 1956 por casi 30 años y durante todo ese tiempo se mantuvo alejado del uso de un as relevista. Los managers de entonces sencillamente no estaban listos para aceptar la idea de que un pitcher de relevo podría ser tan valioso como cualquier otro del staff. ¿Hacia dónde entonces fue la estrategia del uso del relevista una vez que no fue hacia donde Firpo Marbury debió dirigirla? Pues a repartir la carga entre todos. En 1927, virtualmente cada lanzador en las grandes ligas tuvo al menos una aparición desde el bullpen, casi todos apareciendo hasta en 6 o más partidos como relevista. Podemos encontrar en estos años, período entre 1925 a 1940, varias temporadas similares en las que esta afirmación es casi cierta, la de que cada lanzador, a excepción de uno o dos en cada equipo, tiraba un número parecido de juegos como relevista. Recordemos, al inicio de esta serie de comentarios, que se pueden establecer dos líneas o ramales en el desarrollo inicial del picheo de relevo. Desde 1925 hasta la Segunda Guerra Mundial, la línea inicia con Three Finger Brown y Chief Bender a inicios de siglo, y ese era el modelo dominante de entonces de un bullpen. En esta era no había, por así decirlo, ni relevistas puros, pero tampoco abridores puros. Todo el mundo era pitcher, una especie de híbrido. La afirmación anterior nos lleva a hacer una digresión necesaria en este momento porque asumimos que ustedes están haciendo la siguiente pregunta. Si no había realmente ni abridores ni relevistas, sino pitchers, ¿cómo entonces un manager planeaba su rotación? Esa pregunta no tiene una respuesta definitiva. Ciertos elementos de una rotación similar a la de 4 abridores podemos verlos alrededor de la última década del siglo XIX. Pero ningún manager en el período de 1925 a 1945 utilizaba una rotación de 4 pitchers como concebimos el término ahora. Esto era literalmente imposible. El calendario no lo permitía. En ese entonces los equipos tenían muchos más días libres por temas de viaje de una ciudad a otra de los que hay ahora, existían muchas dobles carteleras programadas y se suspendían por lluvia más juegos que en estos tiempos, y eso era así de simple. Por ejemplo, en 1943 los Medias Blancas de Chicago jugaron el 57% de sus partidos en dobles carteleras. Ese es el récord de todos los tiempos, pero para entonces cada club jugaba alrededor del 40% de su calendario de juegos en dobles tandas. Series de 5 partidos en un fin de semana, fruto de suspensiones por lluvia al inicio de la temporada, no eran nada fuera de lo común. Es imposible usar una rotación de 4 lanzadores en una serie de 7 juegos en 4 días. Eso era imposible. En los tiempos de Lou Gehrig, los historiadores afirman que el bullpen estaba compuesto por hombres como Mace Brown, Clint Brown, Jack Russell y otros pitchers hasta llegar a Johnny Murphy. Pero de acuerdo a Bill James, ese no es el bullpen que representa esa era. Tipos como esos eran anomalías. El bullpen de entonces era D.C. Dean, Carl Hubble y Lefty Grove. En 1934, D.C. Dean ganó 30 juegos, pero terminó segundo en salvamentos en la Liga Nacional, visto en forma retroactiva. Y el líder fue Hubble, que ganó 21, completó 25, también líder de ganados, y salvó 8 partidos.
Grove ganó 28 juegos en 1930, primero de la liga, y también salvó 9, líder de la liga. De hecho, entre 1927 y 1933, Lefty Grove ganó 20, 24, 20, 28, 31, 25 y 24 partidos, salvando respectivamente 9, 3, 4, 9, 5, 7 y 6. Grove salvó 54 partidos en su carrera. ¿Qué pasaba entonces? Pues lo que hemos dicho antes, los managers de entonces no gustaban de la idea de poner en manos de lanzadores marginales sus ventajas y los relevistas de entonces eran básicamente eso, lanzadores marginales. En una próxima entrega seguimos con el tema de la historia de los bullpens y por hoy concluimos Tiempo de Aprender.